Dijeron que me ven contento, debe ser porque me toca predicar. Qué lindo, ¿no? Poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. La palabra de hoy se titula Una iglesia sana. Una iglesia sana. ¿Cuáles son las características de una iglesia sana? Vamos a ir directamente a la palabra hoy porque tenemos también la Santa Cena. El texto que hoy compartimos es Efesios capítulo 4, verso 1. Que lo mencioné un poquito el domingo pasado, ya al final de la reunión. Dice así. Efesios es una carta de San Pablo realmente extraordinaria porque tiene tanto contenido, tanta enseñanza, tanta profundidad en lo que dice que uno podría con un solo versículo sacar muchos temas y enseñanzas de un solo versículo, y acá tenemos varios, pero vamos a centrarnos en las características de una iglesia sana. Y dice así la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Que andéis como es digno, de la vocación con que fuisteis llamados. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Y una iglesia sana se caracteriza por tener unidad, es uno de los puntos principales. ¿Unidad en qué? En el Espíritu. Unidad en el Espíritu. Es una iglesia sana. Ahora, cuando decimos unidad en el Espíritu, y acá nos está diciendo el apóstol, que debemos andar como es digno de nuestra vocación que fuimos llamados. Por empezar, yo pensaba cuando leía esto, el hecho de ser llamado, empezando por ahí, no es algo, parece algo simple cuando uno lo lee, ser llamado, que andemos de acuerdo a la vocación que fuimos llamados. Y pensaba que en cuanto a esa palabra llamado, hemos sido llamados. Y cuando pensamos en ser llamados, uno puede ser llamado por personas, por muchas cosas. A veces uno piensa, bueno, me llamó mi jefe, entonces es algo importante, ¿no? Uno recibe un mensaje que el jefe de la empresa o de mi trabajo me está llamando porque quiere hacerme una consulta. Entonces, bueno, uno se atiende, ¿no? Porque depende de quién venga el llamado, también es la importancia de ese llamado. O uno podría decir el llamado, bueno, mira, te está llamando el vecino allá, ese vecino que es medio problemático a veces y que siempre tiene alguna queja, ¿no? para con uno. Y cuando uno le dice, te llama el vecino, uno dice, ¿qué será que se trae ahora? Es decir, que el llamado tiene la importancia dependiendo de quién es el llamado. Y cuando hablamos acá de la iglesia y que somos llamados, todos los que estamos acá fuimos llamados. ¿Llamados? ¿Pero por quién? No por una persona, no por una institución, no por un ser humano común, sino dice que fuimos llamados por Dios, escogidos por Dios. Y a veces cuando uno piensa en ese llamamiento, uno puede decir, bueno, a mí me llamó el pastor, por eso estoy donde estoy, o a mí me llamó una institución, o soy misionero porque una iglesia me llamó, me envió. Pero no debemos confundir
¿no? Nuestra actividad o nuestra función a veces en la iglesia con el llamado. El llamado viene únicamente ¿de quién? De Dios. Por eso estás acá. No por ninguna persona. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros nos sentimos llamados por personas, generalmente nos terminamos desilusionando. Porque las personas nos fallan. Las instituciones nos fallan. Pero Dios no falla. Esa es la ventaja. Así que si estás donde estás es porque tenés que pensar eso, que no estás acá porque te llamó tu esposa, sino pensá en que el llamado que tenés es de parte de Dios. Dios te llamó. Estás aquí porque Dios te escogió, porque te predestinó. Y eso es algo muy, como decimos hoy, muy loco, ¿no? Que te haya Dios predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se puede comprender eso? Que Dios ya pensaba en tu persona, en tu destino. Y la predestinación quiere decir que Dios ya estableció un destino para cada uno de nosotros. Ahora, ¿nosotros podemos cambiar ese destino? Yo diría que sí, porque a veces Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino para nosotros, pero nosotros muchas veces somos, ¿qué? Desobedientes. Y Dios nos dice, hace esto, tenés que ir para este lado, tenés que buscarme, asistir a la iglesia, pero no, queremos hacer otra cosa, queremos dedicarnos a otra cosa. No, después voy a hacerlo cuando tenga más tiempo, cuando sea de más edad, ¿no? Y cuando llega ese momento ya no tenemos fuerza para servir a Dios. Entonces el momento del llamamiento es el momento justo que Dios te llama. Dios te puede haber llamado cuando eras un niño, o en tu adolescencia, o en tu juventud, o te llamó hace poco, pero Dios nos llama. Y ese llamado tiene una responsabilidad. Entonces, la iglesia, estamos hablando de la iglesia, es el conjunto de personas que han sido llamados por Dios. Recordemos, no por una persona, quizás recibiste el evangelio de parte de alguien porque te transmitió el evangelio, pero es Dios mismo quien te llama y te elige para que seas su hijo, te perdona, te limpia, te restaura, te da una nueva vida. Es Dios, no las personas. Las personas son compañeros, digamos, de camino, ¿no? Así como Dios me llamó, también le llamó a ustedes y estamos juntos en esto. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, él estaba preso cuando escribió esto: os ruego que andéis como es digno. Él estuvo preso muchas veces, ¿no, Pablo? Pero él se consideraba no preso de Roma, porque el Imperio Romano gobernaba en ese entonces y estuvo preso en varias oportunidades. Muchas de sus cartas las escribió desde la cárcel. Él se consideraba preso del Señor, porque a él lo había llamado, ¿quién? El Señor. No la religión, no la iglesia, él recibió un llamado de parte del Señor. Os ruego que andéis. ¿Qué tenemos que hacer cuando somos llamados? Tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, si somos llamados, tenemos que andar como el Señor quiere que andemos, porque fuimos llamados para eso, para andar como Cristo nos llama. Entonces, una iglesia sana es una iglesia que está unida en el espíritu del mismo llamamiento de Dios. Nosotros estamos juntos acá porque usted fue llamado, yo fui llamado y estamos unidos en el espíritu, en ese llamamiento. Y juntos tenemos que ayudarnos para andar como es digno de la vocación, de ese llamamiento. Amén. Eso es lo que dice Pablo acá en su primer versículo. Ser llamado no es poca cosa. Y eso lo habla en Efesios, en el primer capítulo también.
mencioné un poquito de eso, ¿no? Que dice capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para qué nos escogería Dios en medio de un mundo así como el que vivimos, lleno de violencia, de muerte, de egoísmo, de odio? Porque el mundo se caracteriza por eso, ¿no? Las guerras, como vemos hoy. Dios nos escogió antes, dice, de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí nos está hablando de un segundo punto que voy a ir después. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Así que una iglesia sana es una iglesia que está unida en el Espíritu a través del llamado que ha recibido. ¿Sí? He repetido, eso es un punto principal y por eso lo repito algunas veces para que quede claro. Y en segundo lugar vemos que, bueno, este es un estudio que tiene 3 capítulos. Yo solamente voy a mencionar una parte del primero porque es extenso. Pero quisiera que lo poco que podamos leer hoy nos quede, aunque sea 1 o 2 puntos de esto, que es importante. La unidad en el Espíritu y en distintas maneras. Si nosotros leemos todos los primeros 3 versos de Efesios 4, 1 al 6, vamos a poder ver un poquito acerca de esto. Dice que tenemos que ser dignos de esa vocación que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Estamos todos juntos acá con un mismo llamado de parte de Dios. Ahora, nuestra convivencia como iglesia, como hermanos que somos, y no solamente tenemos que demostrar eso entre nosotros que somos hermanos, sino también con las personas de afuera que no son hermanos. ¿Cómo tiene que ser ese llamado? Tiene que ser así como Cristo, de acuerdo al carácter de Cristo. Entonces volvemos otra vez hacia atrás. Fuimos llamados por el Señor para tener unidad en el Espíritu, en un mismo llamamiento. Y en segundo lugar, ese llamamiento tiene que ser de acuerdo al carácter de Cristo. Así como Cristo fue, nosotros también tenemos que ser. Entonces empieza a describir el apóstol acá las características, ¿no? de ese llamamiento. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando uno piensa en una relación, uno tiene que saber que no hay una relación perfecta. No hay un matrimonio perfecto o una relación de amistad perfecta o una relación en el trabajo perfecta. Siempre hay algo que estorba de alguna manera esa relación. Entonces, la única manera de poder tener una relación sana es estableciendo normas y pautas y convenios. Y, por ejemplo, cuando uno se casa, ¿no? A mí me ha tocado casar muchas parejas, muchos novios que ahora ya están unidos en matrimonio. Y una de las cosas que uno le pregunta al novio, a la novia, es: ¿aceptas a tu esposa para amarla, para respetarla, para cuidarla, para serle fiel en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, de pobreza? ¿Estás dispuesto a serle fiel hasta la muerte? ¿Y qué responde el novio? Tiene que responder, ¿no? ¿Está de acuerdo con eso o no? Sí, acepto, dice, ¿no? Y lo mismo la novia. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace ese pacto, ese compromiso? Porque si no hubiese, se dice, ¿cómo se dice, Marta? Hubiese un compromiso, un pacto, imagínense lo que podría ser esa relación.
Bueno, a la primera que se enoja, el esposo se va de la casa o la esposa se ofende por algo y ya no quiere saber más nada con su marido. Es decir, las relaciones son importantes, pero no existen relaciones perfectas a no ser que uno establezca normas de conducta. Y lo mismo sucede, trayéndolo a lo que estamos hablando en esta mañana a la iglesia. Hemos sido llamados para estar unidos en el Espíritu, para estar, concluimos todos en el mismo llamamiento que hemos recibido de Dios, pero también debemos conducirnos, como dice Pablo, de acuerdo, como es digno de ese llamamiento. Y ahí se establecen algunas normas, ¿no? Dice con toda humildad, mansedumbre, soportándonos o soportándoos los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Y la iglesia no es perfecta? ¿Cómo es que eso que hay que soportarse? No es que nos tenemos que amar y ya estamos en el cielo, parece, ¿no? Y no, porque estamos en la tierra, pero nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra, de este mundo. Nosotros tenemos una morada y un destino en el cielo con Dios. Cuando estemos con el Señor va a ser el vínculo de la paz perfecto. Ahora tenemos que batallar con nuestras propias pasiones, con nuestras, a veces, inclinaciones, con las tentaciones, con nuestro carácter. Tenemos que tener estas normas, ¿no?, de conducta entre nosotros, estos convenios de conducta, para que realmente podamos llevar un comportamiento como Dios quiere en la iglesia, en ese vínculo de la paz. Dice con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos. Y esto no es algo fácil de hacer. Es fácil decirlo, pero cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, o no nos saludó bien, o hizo algo que nosotros no esperábamos, bueno, siempre hay alguna situación así entre las personas. Por eso decimos que trabajar con personas es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Porque todos tenemos nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras exigencias, y a veces nos ofendemos o esperamos algo de alguien y no lo recibimos, o nos desilusionamos de las personas. Y entonces estamos hablando de cómo podemos tener una iglesia sana. Y una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que no somos llamados por nuestros amigos, nuestros hermanos o por el pastor, sino somos llamados por Dios. Punto número 1. Así que si alguna vez me desilusiono de algún hermano, bueno, tendré que trabajar eso, pero yo sé que el que me llamó es Dios. Y Dios no me va a desilusionar, Dios no me va a fallar, porque Dios no falla, Dios no miente. Y eso es tan importante tenerlo presente y no estar en una iglesia por el pastor o por el hermano, porque me tengo un amigo. No, el llamado tiene que ser directamente de parte de Dios y nosotros tenemos un compromiso con Dios. Suele suceder a veces que aún a pastores y a misioneros, he leído acerca de algunos misioneros que han trabajado toda su vida para una organización, han sido quizás misioneros en otros países, y de repente la organización dijo, bueno, ya no lo vamos a enviar más, ya no lo vamos a ayudar más a ese misionero, porque tenemos otros proyectos, porque hay otros más jóvenes, y después de muchos años el misionero queda como en el aire, sin su sustento, es como que se lo descarta, ¿no? He escuchado de cosas así, y estos pastores dicen, pero yo he trabajado tantos años para esta organización, y ahora parece como que ya no sirvo para nadie. Quizás le pasó a usted con un trabajo, con una profesión, que después de tantos años de trabajo le dice, bueno, ya está, ya no te necesitamos más, y ni siquiera una indemnización, aunque reciba una indemnización, a veces no es suficiente con eso porque no alcanza, ¿no? Entonces, estas personas
que a veces me ha tocado conocer algunas, de otras he leído, tienen una gran amargura en su corazón porque se sienten descartados, desechados por la institución, por esa organización, por quizás personas que ellos pensaban que eran sus amigos o confiaban en ellos. Entonces, qué importante es cuando uno, especialmente cuando uno sirve a Dios, y si usted sirve a Dios con su jefe, en su trabajo, o en la empresa, o en la escuela, o en su casa, de tener bien claro a quién servimos y cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado debe corresponder al llamado de Dios. ¿A qué te llamó Dios? Dios te llamó a hacer una tarea, bueno, hay que hacerla. Si Dios te prometió que te va a sustentar, te va a sostener, debes creer en eso. Porque Dios dice la palabra que no es deudor de nadie. Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre, ¿no? Para que Él se arrepienta te dijo que te amaba, ahora ya se arrepintió Dios y ya no te ama más. No, el amor de Dios es eterno. No importa lo que uno haga, Dios te sigue amando. ¿Y cuál es la diferencia? Porque uno dice, bueno, pero si Dios me ama, yo puedo seguir viviendo mi vida mala. No, porque Dios te sigue amando, pero Él quiere que te arrepientas. Él espera que te arrepientas, que vuelvas a Él, que vivas esa vida, como dice acá, conforme a la vocación a la que fuiste llamado. Dios no nos llamó para hacer cosas malas. Dios no nos llamó para vergüenza del Evangelio, vergüenza de la iglesia. No nos llamó para dar lástima o para decir, bueno, Dios me llamó, ahora me abandonó y ahora estoy tirado en la calle. No. Si eres hijo de Dios y Dios te llamó, y Dios nos llama a todos, no solamente a los pastores, Dios te llamó a ti también. Y eso es importante saber que hay distintos dones, distintas funciones, distintos ministerios en la iglesia. No todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas o apóstoles o profetas, pero hay una diversidad y una riqueza muy grande en los dones que Dios da a sus hijos. Así que con esos dones que Dios te ha dado y con ese llamado que tienes del Señor, debes o debemos todos andar como es digno de ese llamado que hemos recibido. ¿Amén? Entonces, lo primero es unidos en el Espíritu en un llamado. Unidos en una conducta semejante a la de Cristo. Debemos, dice, caminar dignamente como fuimos llamados. Vamos a leer un versículo, no voy a extenderme, voy a intentar de no extenderme mucho más, pero Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, a mí me encanta este versículo y me lo sé de memoria porque encuentro tanta riqueza en este versículo. Filipenses 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este mismo sentir. ¿Está ahí? No tenemos hoy pantalla, ¿no? A ver, búsquelo en su Biblia si tiene en su celular. Filipenses 2, 5 al 11. Amén, amén. Qué bueno saber de memoria. Yo les animo a que se aprenda de memoria este versículo porque cada vez que a uno le tira, ¿no?, la carne para hacer cosas que a Dios no le agradan, o para responder o reaccionar ante una agresión y responder como cualquier que no es hijo de Dios, recordemos las palabras del Señor. Debemos estar unidos. Una iglesia sana es la que está unida en un llamamiento de Dios y en un espíritu de unidad en cuanto al carácter o a la semejanza del carácter de Cristo. Si todos nosotros tenemos ese parecer o ese parecido a Cristo, wow, vamos a ser una iglesia súper poderosa. Amén.
Y somos una iglesia súper poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos el llamado no de las personas, sino de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, porque nos parecemos a Cristo. Debemos parecernos a Cristo. Usted debería parecerse a Cristo en cuanto a su forma de vivir, de pensar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Wow, ¿no? Despojarse a sí mismo. ¿Cuánto podemos hacer eso? Despojarnos de nosotros mismos, de nuestras reacciones, a veces nos enojamos y no podemos perdonar a alguien. Hablábamos de eso en la reunión de hombres. Antes de ayer era, ¿no? Jueves. Viernes. Antes de ayer viernes. Hoy es domingo, ¿no? Hablábamos de eso, qué difícil que es a veces perdonar. Y cuando uno hace un resumen de la vida, a mí me gusta hacer a fin de año un resumen de todas las cosas que hice, de lo que logré, de lo que no logré, las cosas que fueron difíciles. Y a veces me doy cuenta al mirar atrás que hubieron situaciones en mi vida, quizás usted pueda hacer lo mismo con su agenda o su libro, ¿no?, de la vida. Hubieron situaciones que me golpearon fuerte. Y en algunos casos he notado que esa situación que me golpeó fuerte hizo que yo empezara a mermar en mi conducta, en mi ánimo, empezara como una escalada hacia abajo, ¿no? Y a veces encontramos en la Biblia también hombres así de Dios que les pasó algo y eso cambió el rumbo de su vida. Entonces, cuando a nosotros algo nos pasa en la vida, son eventos así que nos pasa, que no nos gustan, es ahí cuando tenemos la oportunidad de decir, ¿qué hago con esta situación? ¿Perdono a quien me falló? ¿Me levanto y sigo hacia adelante? ¿O me tiro al piso a llorar y no perdono y voy en declive hasta que, bueno, tengo que pedir socorro a Dios para que me saque de un pozo que no puedo salir? Es tan importante eso de parecernos a Cristo porque Cristo, Él fue humillado, sin embargo, Él no se quedó ahí en la humillación. Él se humilló por voluntad propia, pero dice que cuando uno se humilla, uno perdona, uno suelta ese perdón y uno dice, bueno, quizás yo tengo razón y esta persona se portó mal conmigo, me falló, pero lo voy a perdonar o la voy a perdonar y voy a pedirle fuerza al Señor. Si no puedo perdonar, el Señor me dé fuerza para hacerlo, lo voy a hacer en obediencia y voy a empezar a buscar a Dios. Voy a empezar a fortalecerme en Dios. Y a partir de ahí, en vez de ser un evento drástico, traumático y que uno a partir de ahí comience en picada, a partir de ese evento comenzar a escalar hacia arriba, hacia Dios, hacia la voluntad de Dios para mi vida, hacia lo que Dios quiere para mí. ¿Cuántas veces le has preguntado al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí si yo soy tu hijo, tu hija? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te puede pasar? Dice la Escritura que en el mundo tendremos aflicciones, pero no debemos temer, dice Jesús. No tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Entonces Jesús venció la humillación, la calumnia, las mentiras que decían contra Él, los azotes. Él perdonó. Antes de entregar su espíritu, Él perdonó. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó su espíritu. Nosotros debemos hacer lo mismo, parecernos a Cristo en eso. Entonces la iglesia sana es eso, parecernos a Cristo, tener un llamado, no de la gente, no de las instituciones, un llamado divino, un llamado de Dios mismo para servirle. Y sea que estés donde estés en cualquier iglesia o organización, sabes que Dios te llamó y que Dios no te va a fallar.
Los hombres te pueden fallar, las organizaciones te pueden fallar, pasa muy seguido, pero Dios no falla. Dios es un Dios de amor que te sigue amando indefinidamente, incondicionalmente. Dios te ama. Qué hermoso es pensar así, ¿no? Y bueno, si hoy me fue mal, mañana me va a ir mejor. Si hoy me pasó algo que no me gustó, bueno, yo me preparo para recibir una bendición de Dios. Busco al Señor, leo la palabra, oro, me humillo, perdono. Y Dios tiene grandes cosas para sus hijos. Amén. Amén. Póngase de pie. Ahora me voy a consagrar más a mi Señor porque Él me bendice, porque Él me da, porque Él me sustenta. Bendícenos en este día y ayúdanos a tener un corazón, una mente sana para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos que van a ayudar a compartir el pan, pasen por favor. La comunión, la unidad en el Espíritu. Un Señor, un solo Dios, una fe, un bautismo, un Espíritu, un Dios que es por todos, sobre todos y en todos, dice, ¿no? La Escritura. Esa es la unidad. Que tengamos nosotros una fe, una sola fe en nuestro Señor Jesucristo. El tema de la unidad y de la iglesia sana tiene muchos otros puntos que sería lindo alguna vez compartirlos. Pero uno de los puntos principales también es la unidad en cuanto a compartir un mismo evangelio. Porque a veces hoy en la iglesia vemos evangelios medio distorsionados, medio raros por ahí, que lejos de estar centrados en Cristo, están centrados en otras cosas, a veces en el materialismo, a veces en los milagros. Y es cierto que Dios bendice y Dios hace milagros, pero el evangelio debe estar centrado en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, como Hijo de Dios. Y si la iglesia está centrada en ese evangelio, va a ser una iglesia sana. Y no dejarnos influenciar por otras doctrinas o por otras influencias, porque es muy importante también que la iglesia sea sana en cuanto a la enseñanza y en cuanto a en qué creemos y por qué creemos y a quién servimos. Así que esta comunión que vamos a participar hoy es el cuerpo de Cristo. Él dijo, este es mi cuerpo, tomó el pan, lo bendijo, y esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Él sabía que iba a entregar su vida por nosotros y Él hizo ese pacto con nosotros, que Él moría por nuestros pecados y a través de su sangre, de su sacrificio, recibíamos el perdón. Si nos arrepentimos, recibimos perdón de nuestros pecados y comunión nuevamente con Dios. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo, nuestro Señor. Y eso vamos a recordarlo hoy y también recordar que Él prometió volver por su iglesia a buscarnos. Y ese día está pronto. Y anhelamos ese día que el Señor venga a buscar su iglesia y que nos lleve con Él, para estar con Él para siempre. Oramos, Señor, te damos gracias por el pan, gracias por el vino, tu cuerpo, tu sangre, que fue derramada por nuestros pecados. Creemos en ti, te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, y proclamamos tu venida, tu segunda venida, para buscar a tu iglesia, Señor. Y gracias porque podemos creer, porque es un regalo tuyo, la fe que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a compartir este evangelio con otros. Bendícenos con bendición espiritual. Bendícenos en esta mañana con esta bendición espiritual, de sanidad espiritual en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy entregamos, Señor, nuestras cargas, los conflictos, entregamos las faltas de perdones por ahí de que nos han sucedido cosas,
Te lo entregamos a ti, Señor, y perdonamos en tu nombre y te pedimos que tú nos perdones también, que nos limpies con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor, y transfórmanos a tu imagen, a tu semejanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Compartamos el pan y el vino, hermanos. Vamos a orar al Señor. Si usted vino con alguien, puede, si es de su familia o alguien, puede acercarse y tomar la mano de alguien con quien vino, y si no, arrimarse a algún hermano o hermana. Si es mujer, puede arrimarse a alguna hermana o hermanos a otro hermano, y vamos a orar juntos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Y si usted está solito y no se anima, ponga la mano así en su corazón y vamos a orar. Entonces, si quiere, puede repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por pertenecer a tu iglesia. Gracias por el llamado que me has hecho para ser tu hijo, tu hija. Ayúdame a conducirme como es digno de este llamado. A ser un hijo, una hija obediente a ti, a tu palabra, a amarte, a buscarte cada día, a alimentarme de tu palabra, Señor. Te pido que me limpies. Dejo atrás toda carga, todo peso, toda amargura, toda falta de perdón. Hoy me propongo a perdonar a quienes me han fallado. Suelto perdón en tu nombre, Señor. Y te doy gracias porque habitas en mi corazón. Echo fuera toda amargura, todo dolor. Y me propongo a adorarte, a alabarte, porque solamente tú eres digno de mi alabanza, de mi adoración. No hay otro a quien deba rendirle los honores más que a ti, Señor, que me has salvado, me has perdonado, me has dado una vida nueva, me has hecho tu hijo, tu hija, por amor. Ayúdame a demostrarte ese amor también, haciendo cosas por mis hermanos, sirviéndote a través de mis hermanos, dando, ayudando, levantando, guiando a otros, compartiendo con otros tu palabra. Gracias, Señor, por tener este vínculo de amor, de paz en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Que haya gozo en su corazón.